día martes 12 de agosto. Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. El gusto de recibirles como siempre en nuestras pantallas. Al fin se terminó este feriado reparador. Qué bueno tenerte de nuevo. Gracias, mi querida. Sí, pues algo de descanso en el feriado. Mucha gente salió y claro, el clima ha estado entre que hace algo de sol y más lluvia, y de hecho ahorita está nublado. Y el viento también, bastante fuerte, pero bueno, nosotros también estamos listos con la información, como siempre, con lo más destacado. Esperemos que ustedes se reintegren a sus actividades laborales con la mejor de las energías. A las 11 de la mañana de este día martes está previsto el arranque de la marcha que convoca el presidente Noboa. Esta se dirigirá hacia la Corte Constitucional como una muestra de rechazo debido a la suspensión temporal de varios artículos de leyes recientemente aprobadas en la Asamblea Nacional. Aquí, en el tradicional puente del Wambra, centro norte de Quito, será el punto de encuentro para la marcha pacífica convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿El presidente de la República va a estar a la cabeza, sin duda? Entiendo que sí, él es el convocante, por supuesto que él está ahí, por supuesto que él caminará, por supuesto que irá él por delante y nosotros estaremos respaldando esa iniciativa. Son aproximadamente 14 cuadras las que tendría que recorrer el jefe de Estado para dirigirse a la Corte Constitucional, donde dejará sentado su malestar al haberse dejado en pausa varios artículos de leyes aprobadas por la Asamblea, como son de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública. Tenemos muchas adhesiones, la gente se ha comunicado con nosotros, la única información que hemos dado por el momento es que saldremos desde el puente del Wambra, ahí será la concentración y comenzaremos a caminar hacia la Corte Constitucional. Es decir, el apoyo de la gente, más no obligar a los servidores públicos. Bajo ninguna circunstancia. Ni sándwiches, nada, como se ha acostumbrado. No, porque además no es nuestro estilo. Segundo, esto tiene que ser un ejercicio ciudadano de rebeldía en contra de quienes están boicoteando la acción del gobierno en lo que tiene que ver a la lucha contra la inseguridad. Sin falta estarán los 67 asambleístas de ADN, a los que se podrían sumar varios ministros. Pero sería la primera vez, si no me equivoco, en la historia del Ecuador que un presidente va como a presionar a la Corte Constitucional. No sé si a presionar. No lo sé, más bien esto debe ser un ejercicio democrático de la gente que cree que debemos hacer las cosas de una manera distinta. Nosotros en campaña ofrecimos una política distinta, ofrecimos una asamblea distinta y eso es lo que hemos venido haciendo, pero lastimosamente la Corte Constitucional no está acorde a las exigencias de los tiempos que hoy vivimos. La gente pide resultados, la gente pide acciones, comenzamos a actuar y la Corte las frena. Esto no debe continuar. Medida de hecho que desde la Federación Nacional de Abogados no es mal vista. El presidente de la República, Daniel Noboa, como un ecuatoriano más, tiene esta posibilidad de ir a la Corte Constitucional. Y eso no quiere decir que pueda interferir en la independencia judicial, porque si lo miráramos del otro lado, quisiéramos decir que las marchas que son organizadas por las organizaciones sociales también sería una medida de presión. Muestra de apoyo que se la podrá medir este martes, informó Héctor Romero. Este martes 12 de agosto, los corredores Ecovía y Trolebús modificarán temporalmente su recorrido debido a la marcha convocada por el Gobierno Nacional, con cierres y desvíos en varias paradas de dichos medios de transporte público. Este 12 de agosto los corredores de transporte Ecovía y Trolebús modificarán temporalmente su recorrido debido a una marcha convocada por el Gobierno Nacional que afectará las vías por donde transite la manifestación en Quito, especialmente en la mañana. La empresa de pasajeros anunció que las alteraciones se mantendrán hasta que el espacio de circulación quede despejado. En el caso del trolebús, el sentido norte o sur operará hasta la parada Santa Clara, desde donde retornará hacia la estación El Labrador, mientras que el sentido sur-norte llegará solo hasta la parada La Recoleta, retornando hacia las estaciones El Recreo y Quitumbe. Permanecerán cerradas las paradas Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central y Alameda. Para la Ecovía se cerrarán en ambos sentidos las paradas Casa de la Cultura, Galo Plaza, Manuela Cañizares, Vaca Ortiz y Orellana. A diferencia del trolebús, las unidades tomarán desvíos que permitirán a los pasajeros continuar su trayecto sin hacer transbordos, llegando tanto a estaciones del norte como del sur.
El municipio y la empresa de pasajeros gestionarán el servicio en tiempo real para reducir el impacto en la movilidad, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales. Informó Julián Calahorrano. Vamos en directo con Elis Morán. A esta hora está cerca o en el Coliseo Rumiñahui, referente justamente a los buses que van llegando. Pues desde ese punto, muchos, como estamos viendo, llegan para respaldar la marcha convocada por el presidente de la República. Elis, buen día, adelante. ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Muy buenos días, 7 y 8 de la mañana, así es. Nosotros estamos acá en los exteriores del Coliseo General Rumiñahui para contarles que a esta hora, como ustedes están viendo en imágenes, de a poco siguen llegando buses acá de diferentes provincias del país. Vemos que han llegado de Loya Alfaro, de Chambo, de Putumayo, de Chone, de La Costa, de Pedro Caro, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, precisamente para respaldar la convocatoria del presidente Daniel Noboa, en la que saldrán a marchar desde este punto, que es la sede de encuentro, hasta la sede de la Corte Constitucional en las calles José Tamayo y Lizardo García. Importante mencionar que esta marcha es en forma de rechazo a las decisiones que suspendieron temporalmente los 17 artículos de las leyes de solidaridad, integridad pública e inteligencia. Es por ello también que estas personas están llegando acá para poderse dirigir hasta la 10 de agosto. Con ello también hay varios cierres viales. En este momento vamos a conocer cuáles serían estos. Vamos a tener información acá con el agente de tránsito para que nos comente. Muy buenos días. Aquí es la concentración. Más o menos a las 11 está previsto que ya inicie esta marcha, que ¿desde dónde saldría? Muy buenos días. Importante mencionar a la ciudadanía que la gente está desembarcando en el Coliseo Rumiñahui y se está trasladando a los alrededores del Parque de Ejido, desde la Caja de Seguro, donde se nos informó que salía la movilización hacia la Corte Constitucional en la 6 de diciembre y Lizardo García. Hay que tomar en consideración que el perímetro afectado por esta movilización al momento se encuentra entre la Velasco Ibarra, Coliseo Rumiñahui, hasta el sector de la Pérez Guerrero, 18 de septiembre, la cabecera sur, en el sector de la Tarqui y al norte la Ventimilla. Por lo cual le recomendamos a la ciudadanía que tome vías alternas, como tiene la avenida Mariscal Sucre y la Simón Bolívar, para moverse en el sentido norte-sur. Ahora, ¿cuántos cierres viales más o menos están acá en la capital? ¿A qué hora ustedes van a habilitar estas vías? Claro, es importante mencionar que al momento se mantienen ya aproximadamente 10 cierres viales alrededor de las 6 de diciembre y Patria, donde se encuentra una tarima ubicada, por lo cual la MT está haciendo los respectivos desvíos. Los cierres se habilitarán conforme se habilite o se retire esta infraestructura y conforme vayan retirándose cada uno de estos buses. Así es, muchísimas gracias. Miren ustedes, este es el ambiente que se ve acá en los exteriores del Coliseo General Rumiñahui. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo y en directo. ¿Desde qué parte vienen ustedes también a apoyar acá esta convocatoria que ha hecho el presidente Daniel Noboa? Desde el Cantón Bolívar, provincia de Manabí, respaldar al presidente de la República. Así es, muchísimas gracias también. Como ya escuchábamos, ellos vienen desde el Cantón Bolívar y acá de a poco se siguen sumando más personas, buses también que están llegando hasta este punto de encuentro. Los buses se quedan acá estacionados y las personas desde aquí empiezan ya a reunirse, a caminar. A las 11 está prevista esta marcha que ha sido convocada por el presidente Daniel Noboa. También mencionar que es la primera vez en la historia que un presidente pues convoca también para que puedan hacer esta marcha en contra de la Corte Constitucional. Esta es la información que nosotros podemos dar a esta hora de la mañana, cuando son 7 y 11, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. El tráfico, gracias a Elis, en las zonas del Coliseo Rumiñahui están realmente complicadas. Se va a hacer más complejo pues circular por este punto porque están llegando los buses, así que si usted está yendo por el sur de la ciudad o está en, del Valle de los Chillos, porque hay mucha gente que sube por la autopista, tienen que coger, los que están yendo por la autopista tienen que coger la Simón Bolívar, los que están por el sur de la ciudad tienen que coger o la Mariscal Sucre o la Simón Bolívar, o en su defecto ir hacia el centro de la ciudad, esto es ir hacia la 10 de agosto y la 10 de agosto, de ahí hacia la 12 de octubre. Tienen tres vías, pero por acá, la José María Velasco Ibarra, la que desemboca justamente al Coliseo Rumiñahui, está muy, pero muy complicada en este día martes. Así que evitemos el tráfico, allá están llegando los buses, esto para la marcha convocada por el presidente de la República.
Más información relacionada. En análisis ha entrado la posibilidad de que el presidente de la República, Daniel Noboa, pueda convocar a un referéndum directamente para su propuesta de consulta popular, sin el pronunciamiento de la Corte Constitucional, algo que no contemplaría nuestra Constitución. Como descabellada se califica la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa pueda saltarse a la Corte Constitucional y convocar directamente a referéndum, citando el artículo 1 de la Constitución. Nos menciona que el Ecuador es un Estado constitucional, de justicia y derechos. En ese sentido de justicia y constitucional, la soberanía radica en el pueblo, pero mediante los mecanismos legales y constitucionales. Ojo, entonces, la Corte Constitucional tiene un rol esencial en las propuestas que tenga el Ejecutivo para esta situación de una consulta popular, digámoslo así. Al ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución y garantizar la vigencia de estos derechos constitucionales, no podríamos saltarnos. El constitucionalista Ismael Quintana comparte criterio con su colega Andrés Yunda. Es imposible saltarse el procedimiento previo de control en manos de la Corte. Lo dice expresamente el artículo 443 de la Constitución. Toda consulta popular sin excepción, sea de carácter refrendatario o plebiscitario, debe tener un control de preventivo de constitucionalidad en manos de la Corte. Quizás aquí exista confusión en el sentido que para la propuesta de consulta popular, en la mayoría de preguntas ya ha existido pronunciamiento de la Corte. Respecto de propuestas que se han hecho en el pasado. Entonces, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, el Comité de Reinstitucionalización Democrática en el año 2019 ya planteó una propuesta de reforma parcial, recordará usted, en la que se buscaba convertir al Parlamento en un órgano bicameral, sacar a la Fiscalía de la función judicial y además desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Se aclara que el hecho que ya exista un fallo, al menos de calificación de vía o procedimiento, no significa que el primer mandatario pueda obviar ese trámite. Y disponga el Consejo Electoral la convocatoria directa a la consulta popular, no. Es decir, por más que la Corte haya emitido 10.000 pronunciamientos pasados sobre este tema, el presidente Noboa tiene la obligación constitucional, si mantiene la idea de una consulta popular, de enviar las preguntas, sus considerandos y sus anexos, para que la Corte Constitucional realice la calificación de vía. Una nueva discusión en torno a la propuesta gubernamental, informó Héctor Romero. El próximo martes 12 de agosto, desde las 15 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional va a llevar a cabo el enjuiciamiento político del vocal de la Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, quien es procesada por un supuesto incumplimiento de funciones. Para destituir a Goyes se requiere 101 votos equivalentes a la mayoría calificada. El juicio político de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, depende íntegramente de la decisión que tome el correísmo durante la votación en el Pleno. Para censurar a Goyes se requieren 101 votos equivalentes a la mayoría calificada. Sin embargo, la bancada de ADN que impulsa este proceso de fiscalización contaría con poco más de 77 votos, por lo que requeriría de los asambleístas de Revolución Ciudadana para eventualmente destituir a la vocal de la Judicatura. Goyes es acusada por el legislador de ADN, Fernando Jaramillo, de un presunto incumplimiento de funciones, al aparentemente obstaculizar la instalación de las sesiones del Pleno de su institución, que debatía el reglamento para la conformación de juzgados especializados en materia constitucional. Es bastante grave, ¿no?, lo que la vocal Solanda Goyes hizo, justamente de obstruir de alguna manera la función institucional que tiene el Consejo de la Judicatura, al no presentarse y sobre todo de forma deliberada e intencional fugar a la sesión 033. Solanda Goyes rechazó los señalamientos del oficialismo e insistió en que su oposición a ciertos estatutos del reglamento, introducidos sin la debida discusión por parte del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no debe asimilarse como un boicot institucional. El 16 de abril, que es el día de la sesión polémica, ese día, cansada de que no exista apertura, lo que hice es retirarme de la sesión. Yo he asistido
al 95% de las resoluciones. A lo largo de este proceso de fiscalización, el correísmo se abstuvo en todas las votaciones. Esta postura dubitativa deja ver que esperarán hasta el último momento para definir si apoyan o rechazan la eventual censura de Goyes. Y tendremos que escuchar ahora en las comparecencias la veracidad, digamos, o la importancia que pueda tener esa prueba nueva, y en función de eso pues iremos tomando también una decisión. Nosotros lo que queremos en efecto es poder garantizar de alguna manera o colaborar de alguna manera para que la justicia tenga realmente independencia. En caso de que la Asamblea Nacional destituya a Solanda Goyes, el Consejo de la Judicatura no cuenta con un reemplazo para su cargo, por lo cual el pleno de esta entidad no podría volver a sesionar por falta de quórum. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendría que acelerar el concurso definitivamente para vocales del Consejo de la Judicatura, entendiendo que los que ahora están en funciones están prorrogados desde enero. Informó Álvaro Terán. Amigos, estamos de regreso con la información. Gracias siempre por su compañía. Momento de contarles que SELEC concluyó el mantenimiento preventivo en la central hidroeléctrica Sarapuyo. Así garantiza la continuidad de 50 megavatios de energía para beneficio del país. La central forma parte del proyecto Toachi-Pilatón. El Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, concluyó el mantenimiento preventivo anual de la captación Pilatón y de las 3 unidades de generación de la central hidroeléctrica Sarapuyo, infraestructura que aporta 49 megavatios al sistema nacional interconectado. Las labores ejecutadas de manera planificada entre el pasado 10 de julio y el 8 de agosto tuvieron como propósito garantizar el correcto funcionamiento de la central, prevenir posibles fallas y asegurar una producción continua y estable de energía limpia para el país. El mantenimiento incluyó la intervención de diversos sistemas y equipos estratégicos, entre ellos generadores, turbinas, celdas de media tensión, así como sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos. Además, se realizó el dragado del embalse de la captación Pilatón, un trabajo clave para optimizar la capacidad de almacenamiento y mejorar la eficiencia de operación de la planta. SELEC informó que estos trabajos forman parte del cronograma anual de mantenimiento de sus centrales hidroeléctricas, el cual busca prolongar la vida útil de los equipos, prevenir averías y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico. La institución destacó que todas las tareas se llevaron a cabo cumpliendo protocolos de seguridad industrial y ambiental, asegurando así la protección de los trabajadores y del entorno natural. Con esta intervención, el gobierno ratifica su compromiso con una gestión energética técnica, eficiente y sostenible, orientada a garantizar la operatividad del sistema eléctrico nacional y a impulsar el desarrollo del país mediante el uso responsable de los recursos hídricos, informó Miguel Ángel Bedoya. Sistema 4x4 que permite importar artículos de uso personal de hasta 4 kilos y $400 no se verá afectado por el decreto ejecutivo 82. En la siguiente nota, preste atención, vamos a explicar las diferencias. Tras la emisión del decreto ejecutivo 82, mismo que entrega nuevas reglas para la importación de paquetes que sobrepasen los 2 kilos y el valor de $2, en la población se generaron dudas. No estoy de acuerdo de que solo pasen subiendo los aranceles y desde luego el comercio local es muy importante, pero también hay gente que busca otras alternativas y desde luego es algo que nos conviene a todos. Aunque más de una persona creyó que con lo estipulado en el decreto ejecutivo se afectaría el sistema 4x4, la disposición solo sería aplicable para la empresa pública de servicios postales del Ecuador. Entonces, la señal que envía el gobierno es establecer este 2x2 exclusivamente, únicamente para el servicio postal público. Insistiendo en aquello, las importaciones de hasta 4 kilos y máximo $400 que graban un 20% de arancel por paquete sigue sin alterarse. Y aclara, el día de ayer aclaró tanto la SENAE como el Ministerio de la Producción, indicando que la categoría 4x4 que está vigente actualmente se la va a mantener. Volviendo al tema que corresponde al 2x2, su implementación estará a cargo de la SENAE y las instituciones públicas y privadas que intervengan en ese proceso. Informó Javier Rosero.
Y mediante el decreto ejecutivo número 83, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso reformas al reglamento codificado de regulación de precios de derivados de hidrocarburos. Esto tiene el fin de ajustar el cálculo del precio de paridad de importación y el margen para las abastecedoras y también las distribuidoras de los combustibles en el país. El nuevo esquema actualiza la fórmula utilizada para fijar los precios de los combustibles, especialmente la gasolina extra y extra con etanol. El cálculo tomará como referencia los 20 últimos registros de marcadores internacionales, incorporando además ajustes por calidad del producto, así también costos de flete, seguro, transporte interno, almacenamiento, operaciones y costo de capital. Preste atención, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, deberá comparecer este 23 de agosto ante la Corte de Pichincha por una denuncia en su contra impuesta por Néstor Marroquín. La jueza dispuso la asistencia del alcalde de la ciudad bajo advertencia de ser detenido en caso de no presentarse. La jueza Inés Romero de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha convocó oficialmente al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a comparecer en una audiencia de juzgamiento tras la denuncia presentada por el activista político Néstor Marroquín. La diligencia se realizará el próximo 23 de agosto a las 8:30 de la mañana, de manera presencial, en el edificio de la Corte al norte de la capital. En el documento, la jueza fijó de forma precisa la fecha, hora y lugar y advirtió que no tolerará la ausencia del procesado. La resolución recalca en mayúsculas: en caso de que la persona procesada no asista a la audiencia, se dispondrá su detención. Además, se advierte que el incumplimiento de un mandato judicial puede derivar en la configuración de tipos penales. La denuncia se originó en una entrevista radial concedida por Muñoz en mayo pasado, en la que se refirió al proceso de revocatoria de mandato que promueve Marroquín. Durante la conversación, el alcalde pidió a la ciudadanía tener cuidado con quienes solicitaban firmas para respaldar la iniciativa y señaló que Marroquín tendría una sentencia de ámbito penal. Para Marroquín, esas declaraciones constituyeron expresiones deshonrosas que afectaron su imagen pública. En su acusación, solicita que se imponga a Muñoz una pena privativa de libertad de entre 15 y 30 días y que se ordene una reparación integral por los daños ocasionados. Este nuevo episodio judicial se enmarca en una pugna política de varios meses entre el burgomaestre y Marroquín, marcada por el proceso de revocatoria de mandato que este último impulsa desde inicios de este año. La Corte Provincial admitió a trámite la denuncia el pasado 6 de agosto. 2 días después, fijó la fecha para la audiencia de juzgamiento. La jueza concedió un plazo máximo de 3 días antes de la diligencia para que las partes anuncien las pruebas que serán presentadas. El resultado de esta audiencia podría convertirse en un capítulo determinante dentro de la disputa política y judicial que enfrenta al alcalde de la capital con uno de sus más duros críticos. Informó Miguel Ángel Bedoya. El New York Times reveló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dispuso al Pentágono adoptar una política de seguridad extraterritorial que permite a las fuerzas norteamericanas atacar a grupos enemigos tales como cárteles y otras organizaciones terroristas fuera de sus fronteras. Vamos a revisar si esta medida podría incluir a nuestro país. Varios expertos opinaron al respecto. Según el New York Times, Estados Unidos tendría todo listo para poner en marcha un plan de seguridad nacional con efectos extraterritoriales. Esto quiere decir que las fuerzas norteamericanas tendrían vía libre para atacar objetivos enemigos como cárteles y células terroristas en otros países del mundo. La publicación habla de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría dado la orden al Pentágono de usar fuerza de combate en suelos, cielos y mares extranjeros con el objetivo de neutralizar posibles afectaciones a la seguridad nacional. Justamente señalaba la necesidad de atacar los carteles mexicanos sin perjuicio de que no estuvieran en territorio estadounidense por el mero hecho de que respondían a una amenaza a Estados Unidos. Ahora bien, ¿esta política de seguridad extraterritorial de los Estados Unidos podría alcanzar a Ecuador? Existen posiciones divididas en torno a este punto.
La respuesta es un tanto compleja. Primero que todo por un aspecto de cercanía geográfica, ¿ya? El Ecuador no es comparable en términos geográficos ni tampoco en términos territoriales con México. Evidentemente, en el caso del Ecuador ya no es un tema aislado. Trabajan y dependen directamente de estos grandes cárteles mexicanos y otros a nivel mundial. Entonces, necesariamente creo que la política de Estados Unidos va a alcanzar acá. Analistas creen que aún es prematuro hablar de intervencionismo. Sin embargo, la estrecha relación entre Trump y Noboa permite pensar en un fortalecimiento de las políticas de cooperación estratégica entre ambas naciones. No existiría pues ningún tipo de intervencionismo porque existe la voluntad del Estado, ¿no es cierto?, en esta parte de los estados que van a combatir para la colaboración conjunta. La colaboración, por ejemplo, en capacitación de expertos in situ, la cooperación en materia de tecnología. Expertos creen que las políticas de seguridad extraterritorial anunciadas por Trump podrían tener efectos en Ecuador si llega a aprobarse la reforma constitucional sobre bases militares que ya cuenta con dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional. Existen diversidad de áreas en las que puede existir este tipo de cooperación. Vuelvo y repito, desde el tipo judicial inclusive, la extradición, el tema del asesoramiento a nivel procesal. Incurrir en un costo que sería una base y que tiene un costo operacional importante, no creo que estaría dentro de los actuales planes de la administración, o por lo menos en el corto plazo. Informó Álvaro Terán. Estamos de regreso con las noticias. Contarles que un nuevo reglamento del Ministerio de Educación regula valores de matrícula y pensión en las instituciones privadas y fiscomisionales para el nuevo año lectivo. Uniformes, útiles y textos escolares no podrán superar el valor del 14º sueldo. El Ministerio de Educación expidió un acuerdo ministerial con el objetivo de establecer normas para la fijación de valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales para el nuevo año lectivo 2025-2026. De igual manera, la normativa aprobada busca regular costos asociados a uniformes, útiles y textos escolares. El reglamento mantiene disposiciones ya vigentes como la fijación de costos para instituciones que inician su funcionamiento o que cobran por primera vez, así como la posibilidad de incrementos justificados por inversión educativa o para garantizar la sostenibilidad del empleo docente. El acuerdo aprobado señala que para solicitar un aumento por inversión, las instituciones deben presentar un detalle de las obras o mejoras que realizarán durante los próximos 2 años. En caso de incremento por sostenibilidad del empleo, se debe entregar un flujo de caja proyectado que garantice la estabilidad laboral del personal docente. Además, continúa la obligación de publicar durante todo el año lectivo información clave como misión, visión y valores de matrícula y pensión, lista de materiales escolares, uniformes y servicios complementarios. Entre las novedades más relevantes que entran en vigor a partir de este nuevo año lectivo, se establece que el costo total de uniformes, útiles y textos escolares no podrá superar el valor del 14º sueldo. También se garantiza la libertad para que las familias adquieran estos productos en el lugar de su preferencia, quedando prohibida cualquier exigencia de compra dentro del plantel o direccionamiento hacia proveedores específicos. Asimismo, en caso de que una institución decida cambiar el diseño del uniforme, la obligatoriedad solo aplicará para los estudiantes nuevos. Quienes ya cursan en el plantel podrán continuar utilizando el uniforme anterior. El Ministerio de Educación señaló que este nuevo marco normativo busca fortalecer la equidad, la transparencia y el respeto a la economía familiar, otorgando a padres, madres y representantes legales un mayor poder de decisión sobre los gastos escolares. Informó Miguel Ángel Bedoya.